En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 82 de la tercera temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. Hoy charlaremos acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación en los hombres. Los invito a acompañarnos en nuestro programa y a compartirles este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de manera integral. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. No, el gusto es mío y también poder compartir este tiempo contigo y con nuestros invitados con temas tan interesantes. Así es, el día de hoy no es la excepción, tenemos a una excelente invitada. El día de hoy nos acompaña en el programa. Se trata de la licenciada en Educación Especial Sandra Carmina Vera González. Ella es especialista en el área de audición y lenguaje, así como también en las dificultades de aprendizaje. Entre su experiencia profesional, pues ha laborado en diferentes instituciones, entre ellas en escuelas de estilo Montessori, en centros de atención múltiple o CAM, aquí en el estado de Michoacán, y actualmente labora en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular, USAER. Carmina, bienvenida, qué gusto que nos estés acompañando hoy en nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Y pues bien, como ya ustedes saben, para desarrollar nuestro programa, en una primera instancia, pues lanzamos una serie de preguntas a las cuales cada uno de nosotros respondemos si estamos de acuerdo o en desacuerdo, para luego en una segunda ronda, pues ya poder externar y extender un poco más nuestra respuesta para ver por qué o cuáles son nuestros argumentos con respecto a esa respuesta inicial que nosotros dimos. Ya luego, posteriormente, también una de nuestras secciones muy gustadas, que es el juego de roles, en donde hacemos una representación de alguna situación que pudiéramos estar viviendo en la vida cotidiana y cómo es que la estuviéramos afrontando, para finalmente cerrar con algunas recomendaciones de materiales, de recursos que pudieran ayudarnos o servirnos para poder ahondar más y aprender más acerca de este tema. Pues vamos a iniciar, si ustedes ya me pueden confirmar que estamos preparados, Carmina, Ricardo. Sí, por supuesto, bien preparados. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Que sería bastante sencilla. Desde su punto de vista profesional, ¿consideran que hay diferencias en el aprendizaje o en la forma como se aprende entre niños y niñas? Carmina, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo. Ok, gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo en que hay diferencias en el aprendizaje entre niños y niñas? Yo estaría de acuerdo. Yo voy a responder que estoy de acuerdo. Vamos a ver ahora qué nos pueden argumentar al respecto, ¿no? ¿Qué reflexiones podemos tener en torno a estas respuestas que dimos? Carmina, ¿tú por qué estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque el aprendizaje no tiene que ver en cuanto a el sexo. Sí hay un porcentaje de incidencias en que las dificultades del aprendizaje están más presentes en el hombre. Pero en el momento de los procesos depende de muchas cosas, no tanto del sexo, depende de la edad gestacional de la madre, del contexto, de la alimentación, de muchas cosas que no son necesariamente la dinámica de si es niño o es niña. La diferencia de aprender simplemente es como la historia de cada quien. Ok, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿por qué estás de acuerdo en que sí hay diferencias entre el aprendizaje entre niños y niñas? Bueno, primeramente, esto que comenta Carmina, muy interesante porque sí, la cuestión del aprendizaje, pues todos tenemos como la capacidad y también sí no tiene que ver con cuestiones de sexo, luego puede parecer que es una cuestión como nada más de un lado, pero efectivamente a nivel, digamos que a lo mejor biológico o orgánico, sí se presenta más en la cuestión de los niños, probablemente por el desarrollo cerebral. Bueno, yo me voy por ese lado y también comentando desde ese punto de vista, la cuestión del cerebro, por ejemplo, la mujer tiene más cuerpo calloso que une a los hemisferios que el hombre, y eso hace que exista un poco más de aprendizaje paralelo. Entonces, de alguna forma, las niñas pueden aprender más cosas o entenderlas diferentes que un hombre.
Además, también cuando uno es niño, el niño llega a ser muy competitivo, por eso es que de repente agarra como juegos o agarra cosas para estar en competencia, y eso no se desarrolla por completo en la mujer, hasta que ya empieza a pasar más el tiempo y empiezan a existir otro tipo de necesidades o de gustos, pero en primera instancia es como competición. Si un niño hombre va a querer aprender algo, va a ser más a través de la competencia que la cuestión de que realmente lo está comprendiendo. Y por este lado, en cuestión biológica cerebral, la mujer lo comprende diferente. Bueno, de mi parte, yo lo que habría de comentar es que estoy de acuerdo con ambos, ¿no? En el sentido de que es multifactorial, ¿no? La cuestión que tiene que ver con el aprendizaje no solamente es una cuestión orgánica, sino también tiene que ver con, pues, la metodología, ¿no? Los procesos, incluso del desarrollo del propio ser humano, que también están involucrados en la manera en cómo llegamos a acercarnos al conocimiento y también en cómo nos vamos involucrando en esos procesos de aprendizaje. Yo solamente para, digamos, argumentar mi opinión en el sentido de que si hay estas diferencias es basándome únicamente en el aspecto, pues principalmente en estas condiciones orgánicas y biológicas en las que, como mencionaba Ricardo, hay diferencias a nivel cerebral en donde se favorece, se promueve más desde edades también incluso muy tempranas, no solamente por esta condición de estructura cerebral, ¿no? En el caso de las mujeres, que se promueve o se favorece más la parte del lenguaje, por ejemplo, y en el caso de los varones, la parte de la ubicación visoespacial, ¿no? Por otra parte, como también lo mencionaba en este caso, y que pues de alguna manera ese es un factor que determina el estilo de aprendizaje que luego se va a ir poco a poco desarrollando, no solamente en el ámbito escolar, sino en otros contextos, ¿no? En otros ambientes donde también nos vamos desarrollando y donde vamos creciendo, y que eso determina la manera en cómo vamos a ir resolviendo y afrontando pues, las diversas problemáticas, que es para lo que al final de cuentas tiene en parte de la función del aprendizaje, ¿no? Es que cómo vamos enfrentándonos a estas circunstancias que nos van haciendo ver pues de qué manera nosotros nos valemos de estos conocimientos, de estos recursos, de estas cualidades, capacidades, competencias que nos permitan pues poder dar una solución a ese tipo de dificultades o conflictos, y que pues así es como lo vamos a ir abordando, ¿no? Cuando lo vamos resolviendo, y que también de alguna manera puede estar determinando en momentos futuros la forma en cómo se van desarrollando también ciertas conductas. Bueno, la siguiente pregunta sería esta. ¿Estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Las barreras físicas serían el principal obstáculo para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder al aprendizaje y participación social. Carmina, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. En desacuerdo. Ricardo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que las barreras físicas serían el principal obstáculo para que las personas con discapacidad puedan acceder al aprendizaje y a la participación social? Estoy de acuerdo, un poco más a la mitad, pero de acuerdo. Muy bien, yo en este caso estoy en desacuerdo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos pueden decir al respecto. Carmina, ¿tú por qué estás en desacuerdo? Pues porque simplemente es la barrera física, la estructura, pero en esta parte, la parte cerebral no está afectada, entonces simplemente hay que tener o propiciar las condiciones de acceso, ya sea rampa, silla de ruedas, muletas, bastón, auricular, todas esas cosas que se requiere para minimizar la barrera física y que haya un acceso al aprendizaje. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte. Yo estoy de acuerdo porque, y más a la mitad por eso mismo, ¿no? Yo entiendo que la cuestión de algo físico no puede impedir el aprendizaje de alguien. Es una cuestión que a lo mejor uno dice, no, pues es que es obvio. Lamentablemente, y por eso es que yo estoy de acuerdo, no comúnmente se hace. Ya luego es como la parte de que vamos a ir a tal lugar y vamos a aprender ciertas cosas, pero alguna persona con alguna dificultad que llegue a tener alguna cuestión visual, alguna cuestión motora, alguna cuestión de audible, y ya puede ser más complicado porque muchos lugares no están como muy bien capacitados para poder enseñar todo ese tipo de situaciones. A mí me tocó, ¿no? Digamos que el primo de un amigo llegó a trabajar en un lugar en donde realmente no se podía aceptar a personas que tuvieran alguna dificultad física, porque no estaban capacitados por completo. No había la situación como para poder capacitar a todo el personal en el lenguaje de señas, en la lectura braille,
y de repente eso limitaba muchas situaciones y la idea era como incluir, por supuesto, pero yo estoy más de acuerdo por eso. O sea, entiendo que no es una barrera, pero lamentablemente en muchos lugares no le prestan mucha atención en eso y entonces es mejor como mandarlo a otro lugar. Empezar a decir, no, mejor te mando a un CAPEP, ¿no? O te mando a otro lado porque pues aquí en la escuela se trabaja diferente. O luego, si lo llegan a trabajar, ni siquiera la estructura llega a estar adecuada para las personas que tienen alguna discapacidad. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Yo de mi parte también estaba en desacuerdo en que no es uno de los principales obstáculos. Digo, evidentemente sí es algo fundamental e importante, ¿no? Que pueda haber estas facilidades para que puedan acceder, que puedan ingresar y que pueda haber mayor facilidad también de movilidad en los espacios físicos en donde las personas con la discapacidad se puedan estar encontrando. Sin embargo, digo, el poder salvar ese tipo de barrera de obstáculo aún todavía no es lo más importante, ¿no? O sea, también acá hay factores que tienen que ver no solo tampoco con la formación de los docentes, sino también con este aspecto cultural que tiene que ver con qué tanto podemos favorecer realmente esta inclusión social, ¿no? De una persona que tiene una discapacidad en un entorno en el que aparentemente todos somos normales, ¿no? Donde aparentemente ninguno tiene algún tipo de dificultad o de problema, y que ahí es en donde ahí sí empezamos a notar ciertas diferencias en la manera en cómo llegamos a entender y a interpretar las necesidades de otra persona y la manera también en que nosotros analizamos o reflexionamos en torno a la disposición que tenemos de también poder promover y favorecer esa interacción, ¿no? De una manera más adecuada, de una manera más funcional para todos los que formamos parte de ese grupo, porque luego sucede que, bueno, sí, quizás hay un alumno o una alumna con alguna discapacidad, pero pues no hay ningún tipo de formación ni de preparación, ¿no? En el entorno escolar, en el grupo, con los docentes, como para poder favorecer esta inclusión de esta persona y que se puedan promover estas habilidades, estas competencias de tipo social. Yo creo que eso es algo también muy importante que va sentando las bases para que también poco a poco se vaya construyendo una sociedad pues mucho más inclusiva, ¿no? En este caso. Bien, vamos a continuar con las preguntas. La siguiente también está muy interesante. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ustedes qué nos pueden decir con respecto a si la discapacidad es un obstáculo para el éxito académico en los niños? Carmina. Estaría en desacuerdo. Ok, muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo en que la discapacidad es un obstáculo para el éxito académico en los niños? Yo voy a decir que estoy de acuerdo, un poquito más a la mitad, pero más de acuerdo. Vamos ahí para generar polémica. Ok, yo voy a estar en desacuerdo, pero también un poquito más a la mitad, ¿no? O sea, como ver qué otros factores o condiciones también creo que son muy importantes en este caso. Carmina, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Tú por qué estás en desacuerdo en que la discapacidad en todo caso no sería un obstáculo para el éxito académico de los niños? Porque hay muchas opciones. Hemos visto últimamente, gracias a las redes sociales, muchos casos de niños que presentan una discapacidad y que han salido adelante en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral, en el ámbito académico. Y bueno, pues aunque sea una discapacidad intelectual, da para una diseñadora de modas que a lo mejor sí no tiene las habilidades para leer y escribir, en el caso del que me estoy refiriendo, pero que sí tuvo la habilidad para dibujar, para coser, para ir armando sus diferentes piezas para después poner o hacer una pasarela. Los deportistas, ¿cuántos hemos visto que son muchas veces han sido más capaces los deportistas que presentan una discapacidad que los deportistas que están en plena condición física, intelectual y de todo ámbito, y que se obtienen más logros de la parte de los deportistas paralímpicos que de los otros, ¿no? Entonces, creo que el éxito de las personas con discapacidad no está limitada porque reciben varios apoyos, siempre y cuando, si la familia es primordial, que sea el primer empuje, que tenga hábitos, reglas desde muy pequeño y que sea
capaz de tener metas, retos, y que no sea solo como una cultura de ay, pobrecito, no puede, tiene una discapacidad. Entonces tiene que ver también esta parte del acompañamiento que recibe de casa, de la escuela, de todos los que lo rodean. Ok, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Carmina, por este punto de vista. Ricardo, de tu parte, ¿por qué estás de acuerdo en que la discapacidad sí puede ser un obstáculo para el éxito académico? Un poco más a la mitad, pero en todo caso de acuerdo. Pues en la cuestión de que estoy a la mitad, comparto mucho la idea que comenta Carmina, en el sentido de que no somos un número, que un número no va a representar qué tan inteligente soy o qué no tan inteligente soy, y que eso también va a definir muchas cosas de mi vida. Conozco personas que hasta ganaron el premio de la patria, ¿no? De mejor calificación y todo lo que puede suceder, y no pudieron como seguir estudiando o no siguieron como esta parte de formación profesional. Entonces, no porque uno tenga excelentes calificaciones significa de que va a tener también como un éxito en la vida. Muchas veces, y también en las escuelas, en muchas escuelas, está esa parte como de manejar mucho los números y las calificaciones a través de la palanca o a través del favor o a través de porque se está pagando la escuela y no por el esfuerzo. Y al final puede salir una persona con 10 y a lo mejor no saber nada. Y otra persona a lo mejor que no tiene muy buenas calificaciones y saber muchas cosas. Eso lo entiendo muy bien y creo que es parte también como del mundo. Luego parece que quien tiene más estudios o más reconocimiento a nivel profesional va a ser algo muy bien a la parte laboral. Y no siempre es de esa manera. Además de que las personas que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, lo que sucede es de que las personas llegan a afectarles también cuestiones emocionales. A mí me ha pasado bastante, creo que ahorita ya ventilando un poquito, pues con Carmina fuimos compañeros en la maestría de dificultades en el aprendizaje, y bueno, por lo menos en mi experiencia, lo que ha llegado, tanto de niños como adolescentes y adultos que llegan a presentar cuestiones de dificultades, les afecta en la cuestión de la autoestima y también de la seguridad. No sé hacer ciertas cosas y me cuesta bastante como salir adelante. Entiendo que existan como varias actividades o varias como dinámicas para que la persona pueda adquirir esa cuestión de seguridad sin que importe las dificultades que se le presenten, ya sean una cuestión de aprendizaje cognitivo o una cuestión física, pero de todos modos es todo un proceso. Y como bien lo mencionó Carmina, si no hay un seguimiento o apoyo por parte de algún padre o de algún tutor, llega a ser mucho más complicado, porque como afecta en la cuestión emocional, probablemente ese nivel que se está esperando que se alcance no siempre es lo que uno está esperando, porque cree que no lo va a tener. Entonces es todo un movimiento por ese lado. Yo por eso estaría como de acuerdo en el sentido de que sí, no se podría llegar al éxito, pero porque depende también mucho de la cuestión emocional. Ok, excelente. De acuerdo, muchísimas gracias, Ricardo. Yo de mi parte creo que no es precisamente un obstáculo, sobre todo porque afortunadamente creo que contamos con muchos tipos de servicios de atención en el caso de la educación especial, que pues están muy bien estructurados y que tienen una gran cobertura, principalmente en la educación básica, ¿no? Ahí es en donde creo que es donde más se ha puesto como ese empeño en estar trabajando en la parte de la inclusión y en la parte del fortalecimiento, ¿no? Este tipo de aptitudes, capacidades y competencias para que cualquier niño, independientemente de la condición en la que se encuentre, pues tenga la oportunidad de poder estudiar y poder estarse esperando en ese entorno. Donde yo me voy más a la mitad es cuando, ¿qué pasa después de la educación básica, ¿no? Con estos niños o con estos alumnos que tienen que acceder a la preparatoria a nivel medio superior o al nivel superior, en donde las cosas siguen estando como siempre, ¿no? Es decir, no hay este tipo de atención, no hay ese tipo de formación, ese tipo de capacitación, no hay adaptación de espacios, ¿no? Se enfrentan a un montón de barreras para poder continuar con este aprendizaje, porque creo que sobre todo ahí se nos está un poco más desatendida esta población. Sí se ha escuchado quizás de algún que otro que ha podido llegar a terminar una licenciatura o continuar con sus estudios profesionales, pero la verdad es que en proporción es una única persona entre miles de los que pudieran estar teniendo la necesidad de poder seguir estudiando, y en donde no todas las escuelas ya en esos niveles cuentan con la estructura, ni los espacios físicos, ni la accesibilidad, ni la formación, la preparación para poder, ni los materiales, ¿no?, adecuados o pertinentes para poderlo hacer. Y ahí es donde creo que es donde hay más necesidad de atención en este caso, y en donde poco creo que se está haciendo al respecto. Por eso es como esta opinión, ¿no?, en el sentido de que sí se está haciendo mucho. Creo que es un gran trabajo y un gran esfuerzo el que se hace en el nivel de educación básica, pero ya luego después de ahí, como que todo se queda un poco a la deriva.
Bueno, continuando con las preguntas, hay uno de estas dificultades en el aprendizaje que tiene que ver con el trastorno por déficit de atención, ¿no? Hiperactividad en los niños, el cual de hecho se diagnostica mayormente en los niños varones. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. A quienes, entre las diferentes formas de intervención, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito médico incluso, se les somete a algunos tratamientos farmacológicos a edades muy tempranas, ¿no? Algunos de estos medicamentos se pueden prescribir incluso desde los 6-7 años. ¿Ustedes están de acuerdo en este tipo de tratamiento de atención a estos niños con TDAH? ¿Carmina? Sí, estoy de acuerdo. Ricardo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo, pero un poquito más a la mitad. Ya sé que me la paso un poquito a la mitad ahorita en las preguntas, pero es que también hay cositas que dependen, ¿no? Pero sí sería mi respuesta. Muy bien, ahora yo estoy en desacuerdo. Entonces vamos a ver, aquí tenemos algunas opiniones un poco encontradas. Vamos a ver qué tenemos que decir al respecto. Carmina, de tu parte, ¿por qué sí estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo, igual que Ricardo, ¿no? Estoy de acuerdo en cierta parte y pensando y recordando algunos casos, en donde la hiperactividad y la atención son las primeras dos partes que no se da, que no se puede o no propicia que el niño pueda estar atento en el aula, ¿no? Y que al contrario nos causa problemas. Yo recuerdo a alguna alumna que tuvimos que ella desde que llegaba a la escuela era treparse a un árbol. Entonces, y desde ahí se abría la mochila, mordía la goma y se los escupía a todos sus compañeros o a la maestra que quería bajarla, ¿no? Claro que antes de la medicación existen diferentes estrategias, diferentes evaluaciones y ver la dinámica en casa con tal de propiciar el cambio de conducta, ¿no? Pero si ya después de varios intentos y de varias situaciones que pasaron en la escuela, no fue posible, bueno, pues se canaliza a un neurólogo y el neurólogo, en base a peso, talla, edad y varias situaciones que él evalúa, se da una medicación. No siempre es el mismo medicamento, la misma sustancia, pero los papás se asustan en la parte cuando el medicamento se va apropiando al cuerpo, causa algunas reacciones, en algunos más, en algunos menos, pero sí, al hecho de los 15 días, 22 días de la toma de la medicación, el niño empieza a bajar la actividad y empieza a mejorar la atención. Muchos papás nos dicen, lo que pasa es que mi vecina me dijo que no le debemos de dar esto porque es droga, porque es porque se va a hacer adicto cuando sea adulto, y todas estas cosas que realmente es el me dijeron, ¿no? El que no me pongo a investigar. Y ahora con las redes sociales, pues, hay muchas mamás que antes de medicarlos entran a las redes sociales y existen muchas opiniones que ni siquiera tienen un fundamento médico y que nada más habla sobre gente que se fue medicada, pero que no siguió las otras indicaciones. El neurólogo siempre cuando medica también es como el último recurso y da otras indicaciones, por ejemplo, actividad física, establecer rutinas y horarios en casa, y reducir el uso de estimulantes en la alimentación. Entonces son muchas cosas que conlleva y que va a favorecer esta inatención o este déficit de atención. En algunos de los casos, pues sí se medica, pero siguen dando chocolate, siguen dando coca, siguen dando todas estas cosas, y entonces dice la mamá, es que yo no veo cambio. Entonces es una ayuda importante, pero no es nosotros le decimos la pastilla, no es la varita mágica. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que pueden complementar y hacer la diferencia en el TDA, pero sí, en el caso de algunos niños que ya se han buscado las estrategias y no ha dado resultado, que se han hecho cambios, que se han hecho diferentes evaluaciones y que tiene que ver con una situación química del organismo, es cuando sí se requiere de la medicación.
Muy bien, muchísimas gracias por tus aclaraciones, que yo creo que son muy importantes, son fundamentales precisamente para brindar una mejor orientación al respecto. Ricardo, tú de parte, ¿qué nos puedes decir? Yo comenté que estoy de acuerdo y bueno, un poquito más a la mitad y más a la mitad porque precisamente esto que comentas, Carmina, muy interesante. Luego también hay casos de déficit de atención que no están realmente bien evaluados y que la mayor parte de los niños luego tienen déficit de atención y parece que nada más lo tienen cuando les conviene porque para unas cosas sí lo alcanzan a realizar, pero cuando ya se ven apretados en algo de una dificultad que tengan académicamente o algún problema familiar, ya lo empiezan a sacar. Y es que los papás, yo entiendo, puede ser una cuestión de mucha preocupación, de mucho estrés porque el hijo pueda contestar bien ante las situaciones que se le presentan. Y es como un no, ya es que ya tiene TDAH, ¿no? Y luego empiezan a medicarlo sin saber por completo, por lo mismo que comentas, Carmina, de la parte de es que me dijeron que sí le está funcionando tal medicina, yo siento que se la voy a dar a mi hijo. Y ya no hay una evaluación por completo, sino que andan buscando por todos lados tratar de medicar y no es lo adecuado. En ese sentido, ¿no? Yo por eso comento que estoy a la mitad, pero en el sentido en el que estoy de acuerdo es precisamente esto que comentas, Carmina, y no para no repetir este tipo de ideas y más bien agregar ese punto de vista. Tiene que ver con las cuestiones orgánicas. Ya llega un punto en donde, por supuesto que es como de las últimas situaciones que se llegan a realizar, porque bueno, los niños trabajan mucho con la cuestión del modelaje y a través de las actividades que realizan para formar hábitos. Entonces los hábitos son bien importantes en el niño y eso es como un parte de lo que se tiene que realizar. Pero ya cuando este TDAH, bueno, en la dificultad de aprendizaje ya llega a ser muy grande, sí es importante poder llevarlo a algún médico para que pueda evaluar ya la cuestión de meter algún medicamento y por supuesto no se utiliza el mismo para todos y depende mucho de la persona y también de las circunstancias orgánicas y biológicas que tenga como para que pueda existir un resultado. Y ya luego también hay muchos padres de familia que luego no quieren realizarlo, no quieren medicar por este tipo de efectos secundarios. Es que le está deteniendo el crecimiento, es que ya lo veo muy dopado, es que lo veo de tal manera y entonces lo cortan y cuando lo cortan no funciona, o sea, no es como porque ya lo vi mal, se lo quito o se lo quito nada más los fines de semana porque así ya nada más está en la casa y yo lo puedo cuidar, ¿no? O en vacaciones. Y no funciona de esa manera, no le dan un seguimiento como tiene que ser de manera médica, pues por eso la cuestión de la evaluación científica se está haciendo para que pueda tener un resultado. Y se ha visto tanto en cuestiones de niños como ya jóvenes, adolescentes, que llegan a tomar el medicamento y por supuesto que hay una regulación, pero también va acompañada mucho de las actividades y los hábitos que estén desarrollando. Me gustó mucho que comentaras eso, Carmina, la cuestión de los hábitos alimenticios que son bien importantes y también lo que hay en casa, porque luego muchos padres de familia no tienen la información completa para poder guiar al hijo respecto a las actividades más sanas que pueda tener y que puedan fortalecer ese tipo de situaciones. Y al final, pues sigue pasando lo mismo y los papás siguen haciendo lo mismo. Entonces yo por eso estoy de acuerdo. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, yo plantearía el hecho de por qué estoy en desacuerdo, principalmente por lo que, digamos que llega a ser la parte de la valoración que a veces se hace de manera muy superficial y que entonces, por ejemplo, estos factores de los que hablábamos al principio, ¿no? En cuanto a ciertas dinámicas de cómo es que es nuestro desarrollo siendo niños, siendo niñas. En el caso de los varones, pues se promueve y se fomenta mucho más la actividad física, por ejemplo, y que luego esto, cuando se va va estando insertado en un ambiente escolar, en un aula, a veces eso no se fomenta o se promueve demasiado y entonces se espera que los niños permanezcan más tiempo prestando atención, sentaditos, ya realizando las actividades, ¿no? Que se le están planteando desde un enfoque un poco más mental o cognitivo, que es de una parte física, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a surgir como estas reacciones o estas respuestas como de inquietud, como de desesperación, que se empiezan a levantar, que ya no están prestando la suficiente atención, que se están aburriendo. Entonces de pronto se empiezan a interpretar este tipo de señales como ya un diagnóstico establecido de déficit de atención y TDAH. Y entonces ahí, digamos, en lugar de hacer una valoración, como ahorita lo mencionaban, se tiende a ir directamente con el psiquiatra, ¿no? Directamente con el neurólogo. Y entonces no se fijan en otros factores que pueden tener que ver con la metodología del aprendizaje, con los estímulos o los reforzadores que puedan estar teniendo en casa o que puedan o que puedan estar ausentes en casa o que puedan también estar presentes o ausentes en el aula y que son determinantes también para que el niño pueda tener una mayor disposición para el aprendizaje. Y entonces se dejan llevar solamente por esas características, esos síntomas y no se ahonda más, ¿no? Entonces finalmente un médico no tiene pues esa
formación necesariamente de poder hacer una valoración en estos términos en cuanto al ámbito del aprendizaje. Y pues si se guía solamente por los síntomas, pues sí, o sea, inmediatamente pues está ahí un medicamento que al final de cuentas son fármacos de tipo de las anfetaminas. Obviamente no son aquellas las que se usan para las drogas o la adicción, sino que en otro tipo de proceso, ¿no? Más adecuado y pertinente pues para el caso de los niños. Pero también yo lo que diría, incluso aunque hubiera esa posibilidad de estarles acercando y sometiendo este tipo de tratamientos a edades tan tempranas, aun cuando todavía su cerebro, su sistema nervioso y su organismo no se ha desarrollado lo suficiente, porque aún todavía le quedan muchos años más de crecimiento, puede, creo, desde mi perspectiva, llegar así influir de manera importante en la manera en cómo se regulen químicamente también ese tipo de hormonas y neurotransmisores en el propio chico conforme siga creciendo. Ahí es donde yo tendría mis reservas, ¿no? O sea, es decir, sí podría estar como más a favor siempre y cuando se realice, como ya lo mencionaba Carmina, un adecuado diagnóstico basado en una valoración hecha por expertos en el área del aprendizaje, no precisamente del ámbito médico, ¿no? De lo que se refiere a la parte del TDAH, para primero abordar lo que tiene que ver con los aspectos de los factores del entorno de aprendizaje del niño, para ver qué tan adecuados y pertinentes son para sus propias necesidades o sus propios estilos de aprendizaje, y desde ahí quizás se pueda estar aplicando ya algún tipo de adaptación o de adecuación para que eso pueda ser más adecuado antes de pensar en algún tipo de tratamiento farmacológico. Pero bueno, tenemos una última pregunta más. Aquí ya nos vamos a meter también en un otro tema que es un poco de actualidad y un poco polémico, pero bueno, se trata de reflexionar sobre ese tipo de puntos, porque luego de pronto se empieza a entrecruzar y a confundir algunos de estos conceptos. Supongo que han oído hablar del lenguaje inclusivo. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Lo que es llamado lenguaje inclusivo, ¿ustedes creen que verdaderamente incluye a las personas con discapacidad? Carmina. Diría Ricardo, estoy en medio. Muy bien. ¿Más de acuerdo o más en desacuerdo? Creo que creo que más en desacuerdo. Un poquito más para allá. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos puedes decir? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo en que el lenguaje inclusivo es verdaderamente incluyente en con las personas con discapacidad? Yo estoy en desacuerdo. Ok, en desacuerdo. Yo también estoy en desacuerdo. Entonces vamos a ver qué es lo que pueden compartirnos al respecto. De tu parte, Carmina, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué estás en desacuerdo más a la mitad? Creo que ni siquiera la población tiene el concepto exacto, la palabra actual de cada discapacidad. Nosotros lo veíamos cuando estábamos estudiando juntos con Ricardo, que teníamos muchos maestros que tenían años en preparación y que seguían utilizando términos de épocas pasadas, de los 80s, por decir así, ¿no? Entonces, el hecho de usar un término inclusivo te lleva a la actualidad. ¿Cómo yo me puedo referir a tal persona que presenta tal discapacidad? El hecho de que yo me refiera a él de una manera respetuosa y de la manera que es médicamente aceptada o dentro de lo que está establecido en los términos de discapacidad, pues eso ya es una parte de la inclusión, porque hay gente que todavía sigue usando la terminología solamente para ofender o para segregar, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la inclusión tiene que ver no nada más con el lenguaje, tiene que ver con cultura, con educación, con muchas otras cosas que como sociedad no solo es el hecho de que tengamos un día festivo para cada discapacidad y qué hacemos aparte de tener una efeméride, ¿no? ¿Qué conocemos de cada uno de ellos? La parte de la inclusión implica, como tú lo comentabas al principio, César, es conocer el lenguaje de señas, conocer lo básico de braille, conocer la parte en qué puedo yo ayudar. No solo es el lenguaje, es qué tanto me involucro yo con la discapacidad
y qué tanto yo me incluyo en estar informado, en estar preparado. Ya no digo yo como maestra, ¿no? Sino yo como sociedad hacia este tipo de personas. Me ha tocado que se sube un niño o una persona sorda a un transporte y es de... Entonces, oye, no, o sea, ¿cómo te ayudo? Eso no es inclusión. Y cuando te bajas o cuando hay una actividad en la ciudad sobre la inclusión, ¡ay, están participando! Cuando ni nuestros propios como autoridades municipales, estatales, me ha tocado ver que saben cómo, no saben cómo dirigirse a estas personas, pero sí están en el discurso, ¿no? Yo creo que la inclusión va más allá de un discurso. Excelente, muchísimas gracias. Tu punto de vista, Carmina. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué estás en desacuerdo también? La verdad es que es una información muy complicada en el sentido de la nueva generación. Yo entiendo que lo hacen como con ciertos fines y por la parte del lenguaje, ¿no? Que comúnmente se hace más, ¿no? O sea, esta cuestión del lenguaje inclusivo es más con el lenguaje, ¿no? O sea, con la palabra y con el discurso, y no tanto como viendo lo que menciona Carmina, todas las demás características que pueden estar teniendo la persona y que realmente puede ser una cuestión de discapacidad y que no estén haciendo una inclusión por completo. Y sucede bastante, ¿no? Hasta he visto videos como memes, ¿no? En donde uno puede ir como a un restaurante y empiezan a hablar con el lenguaje inclusivo de esta generación, pero no tienen la carta de la comida en braille, ¿no? O el mesero no sabe el lenguaje de señas mexicanas, por decir de alguna manera, y eso hace que no se haya una cuestión inclusiva por completo. Además, creo que hay mucha situación dentro y alrededor de esa cuestión del lenguaje inclusivo que tiene que ver ya más con una situación personal, ¿no? Y ya la persona más bien cómo se siente identificada y cómo maneja algunas cosas. Pues si una persona que no se siente identificada y quiere cambiar el lenguaje, a mí se me hace una cuestión muy extrema. Pone en riesgo muchas situaciones del lenguaje y su estructura, y no tanto por otras situaciones, porque yo también puedo sentirme de esa manera. A lo mejor si yo me siento pues excluido o no me siento identificado con que las personas tengan un mejor trabajo que yo, ¿qué es lo que tienen que hacer los demás? Que los demás no tengan trabajo o que ganen lo mismo que yo para yo no sentirme de esa manera. Entonces parecía una situación como que es de adaptarse a las circunstancias mías y no tanto cómo me adapto yo a las circunstancias que existen y qué tanto crezco, porque creo que es una información bien importante. Lo que yo he sabido de psicología desde que empecé a estudiar hasta que terminé, y la cuestión también psicoterapéutica, es la cuestión de que el ser humano puede alcanzar un nivel mucho mejor, como lo mencionaba Carl Rogers, en la parte de esta superación del ser humano, y como lo menciona también Maslow en su pirámide, el crecimiento humano, cómo podemos llegar hasta arriba, cómo podemos lograr tantas cosas que se nos dificultan y poder sobre de ellas. Pero luego pareciera que en estas nuevas generaciones ya es más bien que todos los demás se enteren que eso me afecta, y como me afecta, ya quiero empezar a cancelar, ya quiero empezar a no sentirme excluido por ese tipo de cosas, porque me ofende y porque no me siento identificado. Y entonces ya quiero cambiar algo que está muy grande por ese estilo. Ahí consideraría que tiene que ver ya con una cuestión más personal, tiene que ver con un proceso y crecimiento personal, ya en el sentido de qué tanto se está identificando. Y sin embargo, creo que es la cuestión de que no todos están incluidos y también se desexcluye a otros, ¿no? Pareciera que es como en otras circunstancias, ahorita mucho en la cuestión de la televisión, ¿no? Y en los programas y en las películas, que luego quieren hacer algunas situaciones de inclusión, y cada vez que se quiere hacer una inclusión particular, se desincluye a algo más. Y luego no alcanzan a percibir eso y ya no hay algo bien definido. Parece muy ambigua la información. Por eso estoy en desacuerdo. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. No, bueno, yo dije que estaba en desacuerdo y me voy también por esa línea, ¿no? Yo creo que en principio tal vez sí surge con una buena intención, ¿no? Como el de poder favorecer y promover, ¿no? Que más personas se sientan identificadas o afines, ¿no? Con algo muy particular, muy personal. Pero creo que coincido en esta parte que dice Ricardo. Al hacerlo, al mismo tiempo también estamos excluyendo a otras personas, a otros grupos que no se sienten identificados con esto, y que además por la estructura en la que está diseñado el idioma y el lenguaje en general, pues tampoco van a terminar por aceptarlo, y que pues eso también conduce a esta misma segregación, ¿no? Es decir, pues lo van a usar, pero nada más entre los que sean afines a ese tipo de planteamiento y que crean en eso, y el resto que no. Es decir, no hay una forma en cómo esto pueda favorecer el que todos se puedan sentir incluidos,
Además, en el sentido de que, bueno, también la propia lengua de señas tiene su estructura particular, su estructura gramatical, en la cual incluso algunas palabras ni siquiera tienen género. Y que entonces no es posible que se pueda estar como integrando estas ideas, que tienen, creo, un origen más bien como de tipo filosófico-político que un aspecto pues que tenga que ver con cuestiones pues sociales y culturales, ¿no? De manera más en este sentido incluyente. Entonces, creo que no, yo sí me iría más bien por este otro planteamiento que hacían ambos, en el sentido de que, bueno, si realmente queremos ser y formarnos como una sociedad y como una cultura pues más incluyente, pues creo que primero hay que iniciar con quienes tienen ese tipo de factor en el cual realmente significa una discriminación y un obstáculo, una dificultad el que se puedan acercar al aprendizaje por consecuencia de presentar alguna condición que llegue por estos factores sociales a ser discapacitante. Y entonces lo cual llevaría pues, más bien a que podamos incorporar con manera más normal, habitual o común pues el aprendizaje de la lengua de señas, ¿no? O el sistema braille. Y yo me iría más bien por ese lado, ¿no? Antes que pensar en otro tipo de formulaciones, de estructuras, de modificaciones en cuestión del lenguaje. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que son bastante enriquecedores estos comentarios que nos están haciendo y pues invitamos también a los que nos están escuchando a que nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus comentarios a partir de lo que aquí estamos analizando, reflexionando, discutiendo, para ver también cuáles son sus puntos de vista. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a seguir con la segunda parte en la cual vamos a desarrollar un juego de roles. En vamos a simular una situación que a lo mejor pudiéramos llegar a encontrar, como para ir esclareciendo un poco, ¿no? Cómo es que funcionan algunos de los servicios, sobre todo en los que has estado teniendo más experiencia, Carmina, de atención a la población con educación especial. Y entonces, en este caso, tú vas a asumir el rol, a lo mejor como el que has estado haciendo, ¿no? En estos servicios como profesional. Y Ricardo, pues va a asumir el rol de un padre de familia, el cual tiene a un hijo varón, que le ha dicho su maestra, que es muy distraído, que no presta atención y que al parecer, ¿no? De acuerdo al criterio de la maestra, pues tiene TDAH. Para que entonces tú le puedas brindar una orientación y una asesoría y, bueno, cómo sería este primer acompañamiento, estos primeros pasos, cuando un papá llega con este tipo de situación contigo, ¿no? A estos servicios. ¿Les parece? Ok. Va que va. Bien, entonces comenzamos con Ricardo. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. En 3, 2, 1, acción. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, señor, buenos días. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, había realizado una cita para poder platicar con usted porque hay una situación que está pasando con mi hijo en la cuestión de la escuela. Ha tenido algunas complicaciones en la cuestión de cómo pone atención, cómo recibe la información también, y también en casa pasa bastante. La maestra que le está dando clase comentó que el niño tiene déficit de atención. Lo suponíamos con mi esposa porque pues no sabíamos muy bien por qué se comportaba de ciertas formas, porque no era así. O sea, era un niño que ponía mucha atención en muchos aspectos, ahorita se está distrayendo bastante en las actividades de la casa, luego no recuerda las tareas que tiene que hacer, su libreta de tareas a veces está vacía porque no lo escribe nada. Platicamos con la maestra de que nos haga el favor, pero nos comenta que pues también es un factor bien importante pues esa cuestión del déficit de atención y pues queremos ver con usted cuáles sean las posibilidades de que esto exista o de que a lo mejor sea otra situación con la que podamos trabajar. Muy bien, mire, primero que nada, pues yo las partes en las que vamos a ir interviniendo va a ser una, que yo entre al salón de su hijo a observar la dinámica de clase de la maestra y si esto propicia la desatención de su hijo. Si la metodología de la maestra o la actitud de la maestra, a lo mejor que constantemente ella tenga una comisión en la que constantemente tenga que salir a la puerta a algo o tener muchos tiempos muertos, esto favorece la inatención porque la maestra no está guiando las actividades o no está durante los periodos importantes de la explicación y del desarrollo de las actividades, observando cómo se comporta su hijo y después citaría a ambos padres
otra vez. Se hace la evaluación, se hace la observación en el grupo para ver la metodología de la maestra, los tiempos muertos, la actividad que ella realiza, si revisa lo que el niño está trabajando, porque hay maestros que dejan actividades o tareas y no se dan el tiempo para revisar cómo hizo el proceso, ¿no? Entonces, posteriormente, evalúo yo en base a los contenidos más específicos, que es español y matemáticas, en mi aula, cuáles son, si está acorde a la edad y al grado que cursa, y posteriormente se canaliza al área de psicología. El área de psicología hace varias valoraciones en donde se tiene que llenar con la maestra de grupo un test de atención, de cómo resuelve él, cuáles son las situaciones en recreo, cuál es su dinámica en educación física. Posteriormente se les da un cuestionario a ustedes de lo que observan en casa. Tenemos que revisar esta desatención que usted dice que tiene su hijo por lo menos en 3 lugares. Entonces es escuela, casa y a lo mejor otro espacio que podría ser si lo lleva a algún deporte, si por ejemplo va en los fines de semana al catecismo, si va a alguna otra situación. Tiene que ser en tres ámbitos. Entonces, ya después que tenemos contestados los test, usted y su esposa vendrán a una entrevista para que nos brinden la información del desarrollo previo antes de la edad escolar, que es el nacimiento, bueno, el embarazo, los procesos del desarrollo del embarazo, las primeras situaciones motoras y posteriormente cómo le ha ido en su historia académica, ¿no? Entonces es un conjunto de información. Ya que tenemos toda la información, nosotros podemos ver si es una situación de TDA o es una situación que se está presentando por una situación de casa o por una situación de escuela. También es importante comentarle que después de esta pandemia pareciera que tenemos muchos niños con TDA, pero no es así. Simplemente que se están volviendo a adaptar a la dinámica de escuela presencial, porque la dinámica de escuela a distancia, había niños que no prendían la cámara, había niños que no cumplían con las tareas, puesto que mamá o papá realizaban las tareas, y pues nosotros no nos dimos cuenta de esas situaciones porque pues Classroom solo tenía las evidencias, ¿no? Entonces sí tenemos que descartar esa posibilidad y ya posteriormente lo volveremos a llamar y vemos cuáles, ya teniendo todo estas evaluaciones y la entrevista con usted, la evaluación del niño en las diferentes áreas, y podríamos sentarnos junto con su esposa para valorar cuál es el resultado y cuáles son las acciones a llevar, si se requiere, y si no se requiere, con otro especialista. Ok, de acuerdo. La verdad es que me llena de mucha información y mucho me hace sentido. No había pensado yo en algo así. Realmente es que no sabía que la cuestión de esta dificultad de atención tuviera como tantos parámetros, porque bueno, le comento, la maestra nos comentó que tenía déficit de atención, pero jamás nos comentó algo como lo que usted nos está diciendo, en el sentido de estar revisando y de estar pasando como varias cuestiones psicométricas para poder evaluar. Y creo que es algo bien importante, y efectivamente con mi esposa pues nos agarró la pandemia muy fuerte. No sabemos utilizar ni nosotros la cuestión del trabajo en casa, y pues menos nuestro hijo, y también era como la dificultad que existía en esa parte, porque le comento, o sea, pasó de repente, pasó después. Antes sí hacía muchas cosas, es muy bueno haciendo manualidades, y cambia de repente, pero sí no me había hecho como mucho sentido hasta ahorita que me comenta. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en poder darle un seguimiento y saberlo por completo, porque si no puede ser a lo mejor un diagnóstico equivocado y al final estamos viendo la situación distinta. Claro, sí, hay muchos papás que ahora nos dicen lo más fácil, ¿no? Vengo por la canalización para el neurólogo pediatra, pero antes que eso tenemos que agotar muchas instancias. Como le digo, primero hay que observar la dinámica de la clase, la parte del desarrollo del niño y evaluar al niño en las diferentes áreas, para así hacer un compendio de toda esta información y ver si realmente lo requiere, porque también nos ha sucedido que hay papás que ellos no reconocen
como una inactividad porque ellos dicen, pues es que así fui yo y pues no va a cambiar porque pues a mí se me quitó hasta que llegué a la prepa. Entonces, pues no es así, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el mejor camino para su hijo y cuál es la parte que nosotros le podemos apoyar en cuanto a la observación que usted tiene de su hijo. Perfecto, me parece muy, muy bien y estoy completamente abierto para esa parte. Le agradezco mucho, maestra. Estamos para servirle, señor. Y corte, muy bien, excelente. Bien. Se nota la experiencia. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bueno, con base en esto que se acaba de desarrollar, me gustaría que nos pudieran compartir, ¿no? O sea, ¿qué pueden rescatar en cuanto a el rol que les tocó ahorita desempeñar, que pudiera ser importante, ¿no? Que podamos destacar o que pueda ser sobresaliente para que lo podamos compartir con nuestro auditorio con respecto a cómo se desarrolló la conversación, qué cosas se les iban viniendo a la mente, ¿no? Que consideren que puedan ser relevantes e importantes en este sentido. Carmina, ¿qué nos puedes compartir? Pues sí, se me vinieron a la mente varias, ¿no? Y que son muy recurrentes. Generalmente un niño TDA viene de un papá o una mamá que presenta esta situación, entonces ellos lo ven de lo más normal y no les parece como algo diferente o a veces hasta les molesta que la maestra les haga este tipo de encomienda o de este tipo de señalamiento. La otra es que dentro del proceso los papás quisieran que fuese algo que si el papá me va y me dice, yo ya le tengo una respuesta mañana, y no es así, porque pues como lo mencioné en esta parte, primero tengo que entrar al salón de clases para ver cuál es la dinámica, si la maestra lo está favoreciendo o es el niño que realmente sí lo presenta. En una ocasión teníamos un niño que era muy pasivo en la escuela y que era autodidacta porque su mamá no sabía leer y escribir, y la mamá nos fue a solicitar que hiciéramos la canalización porque ella no lo aguantaba por la tarde y lo necesitaba quieto. Entonces dijimos, a nosotros no nos da ningún problema, a nosotros al contrario, es un niño que tiene un nivel académico excelente y que no lo vemos inquieto, que lo vemos atento, al contrario, él trataba como de absorber cada una de las palabras de la maestra para poder hacer la tarea, puesto que no tiene el acompañamiento de casa, ¿no? Y la maestra decía, la mamá decía, no, yo lo quiero medicado, es que si ustedes mandaron al neurólogo a fulanito o sutanito, yo también quiero, porque dicen que se duerme temprano, y yo lo que ocupo es que se duerma temprano. Entonces, es así como una desinformación que sí nos llega a causar varias situaciones. Entonces, como nosotros le negamos esta parte, fue a la dirección, y el director me dijo, pues hácela, pues si la señora lo va a llevar, pues mándalo. Le dije, no, es que no es así. No es así como de, yo lo quiero calmado en mi casa, pues si nosotros no tenemos una necesidad y la maestra tampoco tiene una necesidad en el niño, la dinámica de la señora, pues era que se iba con sus amigas en la tarde y pues necesitaba la seguridad de que el niño se quedara tranquilo, y como las señoras que decían que los niños estaban en algunas ocasiones medicados y que van a natación, por ejemplo, que regresan, hacen su tarea y se duermen, pero la señora quería en automático de que llegara de la escuela, se le diera la pastilla y se durmiera porque ella tenía cosas que hacer. Entonces, no es así, ¿no? Es la desinformación, porque pues es la actividad física, lo que veníamos diciendo desde el principio, los hábitos, la alimentación, y solo lo ven los que están afuera, los que no están inmersos en estas situaciones, solo lo ven como de, pues qué chido, lo medican y se duerme, pues yo también quiero, porque a mí me da un montón de lata en la casa. A eso fue una de las cosas que me vino a la cabeza. No, y me parece que es muy importante que lo puedas estar ahorita compartiendo, porque pues sí, eso es, creo que de fondo, parte como de lo que motiva a muchos padres o maestros a buscar ese tipo de apoyo, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago, no? Para poder lograr que el niño se esté quieto, ¿no? Se esté tranquilo, porque ya no lo aguanto, porque ya no lo soporto. Sería como ese tipo de necesidad o hasta de exigencia, ¿no? Que puede conducir a que, pues, por el medio que sea, pues, lo logre, ¿no? A lo mejor si no fue a través de ti o del servicio que tú ofreces, pues van a buscar otro, ¿no? Pero la cuestión es de que hay algunos que no se detienen como en ese afán, y es luego el tipo de consecuencias que puede tener consigo, es el tener
tipo de niños, ¿no? Bajo estos tratamientos farmacológicos a edades tan tempranas. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos puedes compartir de esta experiencia de este juego de roles? Pues más que nada me gustó mucho la explicación que comentó Carmina, muy convincente porque está fundamentada a través de la cuestión de las pruebas y de un seguimiento de desarrollo. No es nada más como no, sí, tráigamelo ya, sí, a lo mejor presenta esto y son como características fundamentales. Por ahí tenemos un programa ya para todos los que nos están escuchando y los que nos siguen, tenemos un programa muy especial también de TDAH, trastorno de déficit de atención. Por ahí nos pueden decir qué número es, ahorita no recuerdo cuál, pero fue hace poco también. Y platicábamos mucho sobre ese tipo de situaciones. La verdad es que en mi papel como padre, sí me puse como padre comprensivo, ¿saben? Porque sí me ha pasado a mí mucho en la parte de que no, es mejor que lleve a su hijo para que lo puedan canalizar en el sentido de poder saber si sí es o no es. Porque luego los chicos se visten de eso, los padres lo visten y ya es muy cómoda la situación. Y por lo mismo, muchos padres están como muy renuentes, como que es porque no entiende. Y ya no hay otra situación que pueda explicarse ante eso, nada más es porque no entiende. Es que le digo y no entiende, ¿no? Y como bien lo mencionas, Carmina, luego es como para quitarse de encima esa preocupación. Es que ya quiero que esté tranquilo, es que no me deje en paz, es que esto, es que le digo y no entiende. Y pareciera que no se comprenden otras cosas y la idea es buscar algo de manera inmediata. Creo que este mensaje, más allá de la cuestión de poder saber situaciones de la persona que tiene dificultades, es más la parte de los padres de familia y cómo esto lo sueltan y lo dejan que se desarrolle no de la mejor manera y al final sí causa muchos estragos en el sentido físico por el medicamento que se da cuando realmente no tienen ese trastorno y puede resultar más complicado. Yo lo veo mucho por ese lado porque también, y ahorita lo mencionaba en algún momento, la cuestión emocional también influye mucho en esa parte de las dificultades y que se va presentando a través de todo el tiempo. Lo que llegamos a platicar con Carmina cuando estábamos estudiando la maestría tiene que ver con eso. Muchas veces se enfoca estas dificultades de aprendizaje nada más en niños. Y ya se deja pasar mucho la cuestión como de los adolescentes, de la vida adulta y cómo es que afecta también en muchos ámbitos este tipo de situaciones, como bien lo mencionaba César. O sea, ¿qué pasa después de que está en educación básica, no? O sea, después de que ya pasó esa situación, ¿qué desarrollo se le da? Pareciera que es como no, pues ya le echamos ganas, no, pues es que tal maestro te lo trabajó. Ya en cuestiones de educación, la que sigue, ya sea secundaria, preparatoria, universidad, ya no se le da una situación y luego por eso vemos algunos profesores, ¿no? Con faltas de ortografía, algunos profesores que de repente les cuesta un poquito la cuestión del discurso en muchos ámbitos, ¿no? Entonces es así como que, ¿qué pasó, no? O también a otras personas que lo justifican con otras situaciones. He conocido a personas que ya tienen maestría, ¿no? Hasta doctorado. Y cuando se les comenta algo de la ortografía es como ya estamos en este grado como para que saquen la ortografía, ¿no? Como si no fuera importante. Y es una cuestión que se va desarrollando y que también tiene consecuencias a nivel cognitivo y emocional. Por eso creo que es algo bien importante. Yo me comporté como un padre comprensivo, a lo mejor como el padre que me gustaría ser, ¿no? Como le está pasando esto, necesito como una buena ayuda, ¿no? No nada más como es que me dijo la vecina o me dijo otra mamá de otro salón que eso le dio a su hijo y que lo calmó, ¿no? Como la pastilla mágica, como algo de manera inmediata y eficaz. Entonces ya quiero eso. Y creo que es parte de un proceso también como en el trabajo de ser padre. Excelente, así es, Ricardo, muchísimas gracias. De mi parte, como espectador, a mí me gustaría destacar, yo creo que la importancia del poder contar con un equipo de profesionales que puedan ser expertos en esta área, justamente como ahorita nos lo fue exponiendo Carmina, porque creo que nos puede brindar información muy clara, ¿no? Con respecto a esta condición y otras que pueden estar relacionadas también, ¿no? con dificultades en el aprendizaje, pero también desde una posición bastante neutral, ¿no? Es decir, pues aquí hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ser cuestión de la maestra, ¿no? De cuestiones que están sucediendo en el aula. No se va directamente a decir el niño es el problema, ¿no? Y entonces hay que ver qué es lo que está pasando con el niño. Primero es importante ver factores que hay en su entorno, que sea posible que sean los que estén favoreciendo, promoviendo este tipo de condición. También en casa, ¿no? Lo mencionó. Y poder hacer una valoración al respecto, ¿no? Y poder entonces plantear a partir de esto, de este diagnóstico que se pueda estar estableciendo, cuáles serían las medidas más pertinentes, ¿no? Si eso se puede atender y resolver desde la escuela con la maestra, pues ahí se hará, ¿no? Como ese seguimiento. Si será necesario hacerlo con padres en casa, pues también, ¿no? Al menos, aunque no se tenga la posibilidad de poder determinar lo que el padre o madre decidan, pero sí, por lo menos se le puede brindar esa orientación para que sirva de una forma de concientización, de reflexión y quizás llegar al punto de que
pueda ayudar a que sí efectivamente tenga la disposición de hacer algunos ajustes o algunos cambios en la dinámica en casa para que eso también se pueda estar promoviendo, ¿no? Yo me imagino el ejemplo que mencionaste ahorita, ¿no? El plantearle a la mamá, ¿no? Es que los ajustes hay que hacerlos en casa, ¿no? Se ocupa bastante el poder planteárselo de esa manera y no solamente de parte de uno como profesional, ¿no? Sino por parte de la otra persona, de tener esa flexibilidad, de tener la disposición de que pues esos cambios también los pueda aplicar uno mismo. Entonces sí, es un trabajo yo creo que bastante importante pero necesario. Y que creo que eso es importante el poderlo considerar, tener en cuenta, no dejarnos llevar así como de manera superficial por simplemente basado en una observación que nos puedan, o comentarios, ¿no? Que puedan hacer en los maestros en la escuela, y que ya directamente eso nos conduzca a pedir una consulta, un tratamiento farmacológico, porque también llega a suceder lo opuesto, ¿no? O sea, que primero acuden con el médico y siguen presentándose los mismos problemas en la escuela o en casa, y después acuden, ¿no? a hacer una consulta con algún profesional relacionado con la educación especial o con trastornos de aprendizaje, y entonces empieza a ver como ese tipo también de complicaciones o dificultades. Entonces me parece que es bastante importante, significativo lo que ahorita nos mostraron en este diálogo. Muchísimas gracias. Pues vamos a ir ya finalizando y cerrando con nuestro programa. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Les pediríamos que si tienen por ahí algún material, algún recurso, libro, artículo, película, documental que nos pudiera ayudar para seguir aprendiendo más acerca de el tema de cómo es que se pueden presentar este tipo de dificultades para el aprendizaje, para la participación social, y cómo llegar a entenderlos y también a hacerlo pertinente para poder vencer ese tipo de dificultades. ¿Qué nos pueden compartir, Carmina? Bueno, pues en lo que a mí respecta, existen varios servicios dentro de la ciudad de Morelia y dentro del estado que brindan estos apoyos. Existe el Centro de Atención Múltiple, que son los centros donde atienden a los niños que ya presentan con un diagnóstico y con una constancia médica una discapacidad. Y ahí es donde se les brinda la atención con un equipo multidisciplinario y con actividades específicas a cada discapacidad. La primera, la condición para entrar a un centro de atención múltiple es presentar una discapacidad. La otra situación es la USAER, que es donde yo laboro. La USAER es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular, que casi ya tenemos cobertura en todas las escuelas de Morelia. Estamos divididos por diferentes supervisiones y se le da acompañamiento a la escuela regular con este tipo de situaciones de barreras para el aprendizaje, ¿no? Entonces, casi ya todas las escuelas presentan estas áreas, y si alguno de nuestros escuchas tienen alguna situación y en la escuela de su hijo hay una USAER, pues no necesita que la maestra meramente lo refiera al área, sino que también ellos se pueden acercar al área, porque hay veces que los maestros no quieren como que nosotros demos sugerencias al maestro de clase, pero pues si el papá tiene la intención y ya visto alguna situación de estas en sus hijos, ellos se pueden acercar con nosotros. También existe un centro psicopedagógico, que es uno de los servicios más antiguos que tenemos está en la Calzada Juárez, y ahí atiende a los diferentes niños que en sus escuelas no tienen USAER y que atiende al nivel de preescolar y de primaria. También el CAPEP. El CAPEP es un servicio exclusivamente para los niños de preescolar que presentan alguna situación motriz, de lenguaje o de aprendizaje. Y hay un centro que se llama CECADE, que es el Centro de Atención Centro de Capacitación Laboral para los alumnos que presentan alguna discapacidad, es decir, les enseñan un oficio, el que ellos quieran, de los que ellos tienen ahí, los preparan para la vida y los insertan en una empresa. Por eso es que han visto algunos de nuestros niños en Cinépolis, en algunos centros comerciales, que son las empresas que están participando ahorita con nosotros, ¿no? Existe un CRIE, que es el Centro de Recursos de Información de Educación Especial, que es el centro que hace el enlace con las diferentes empresas, fundaciones y todas esas cosas para apoyar a nuestra población.
Y pues dentro de la bibliografía hay muchísima, afortunadamente es un tema que en la actualidad en redes sociales, en las páginas de educación, existen muchos materiales que pueden ayudar a tener conocimiento de los conceptos, de las pautas que se deben de seguir para nosotros, para los papás identificar o llegar a tener una atención de ciertas situaciones. Entonces, pues la página de Secretaría, que es educación especial junto _ce @michoacán.gov.mx. Excelente, muchísimas gracias, Carmina. Yo creo que pues iba a ser muy importante ahorita en un momento más el que nos puedas compartir alguna forma en cómo nuestro auditorio, si pudiera estar interesado en conocer más acerca de estos servicios, se pueda poner en contacto contigo. Ok, gracias. Muchas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿qué tienes para compartirnos? Sí, por ahí tengo, bueno, en la cuestión de toda la información que existe, como bien lo menciona Carmina, hay mucha información. Yo les puedo sugerir un libro que se llama Dificultades en el Aprendizaje, Unificación de Criterios Diagnósticos. Son varios libros los que se maneja, el autor es Juan Francisco Romero. Es ya una situación como para alcanzar a percibir algunas cosas para aquellos que quieren entender y comprender un poco más la cuestión del tema, no nada más la parte de poder quedarse como con una información que encuentro en internet, que lo vi en un video de TikTok o que a lo mejor lo encontré en Google. Aquí irnos a la información importante y nutrirnos más como con todas las instancias que nos pueden estar ofreciendo. También hay un documento que se llama El aprendizaje en la edad adulta, características definitorias y diferenciales, de la Universidad Internacional de Valencia. Nos ayuda muchísimo porque, como ya lo comentaba en su momento, pareciera que nada más se enfoca en las dificultades en el aprendizaje en los niños, pero también se presenta en los adultos, y cuando no se da un seguimiento, pareciera que ya no tiene por qué darse, ¿no? Ya no tiene por qué hacerse, y llega a ser un poco más complicado por ese estilo. También un artículo que se llama Autoconcepto y las dificultades en el aprendizaje, de Risetto Passeri. Es muy interesante porque habla de esto que comentaba en algún momento, de la cuestión de la autoestima y las dificultades en el aprendizaje. Yo lo he visto constantemente, es que a lo mejor de niño se le complicaba mucho poder pronunciar algunas palabras, a lo mejor tenía frenillo, no tenía frenillo, o juntaba alguna cuestión de las palabras cuando escribía, y eso generó la cuestión de la burla, la cuestión del rechazo, la cuestión del bullying, y mientras fue creciendo, las relaciones sociales eran iguales, ¿no? Era el que se desplazaba bastante, no se juntaba en recreo con los demás niños, ya luego no consiguió pareja porque luego se iban a burlar de él, no sabía cómo decir algunas cosas, entonces mejor no participaba, y empezaba una situación bien interesante en la cuestión emocional, que luego uno pareciera que es como tú déjale nada más ciertos ejercicios, que lo realice y eso lo va a hacer sentir mejor. No, creo que tiene que ver con una cuestión del cómo se va trabajando esa parte para que no afecte en la cuestión de la autoestima, porque sí lo hace. Y ya mientras más uno va creciendo, luego siente ese miedo. Híjole, no voy a conseguir el trabajo porque están pidiendo una persona que tenga estas características y se me complica mucho hablar, ¿no? O me trabo mucho al momento de hablar. Y eso es como, se detiene bastante. Y son situaciones que tenemos que comprender, por eso el artículo nos habla mucho de esa situación. También hay un documental muy interesante de la BBVA que se llama Dislexia, los niños no se leen, se hacen realidad. Y creo que lo importante en ese sentido también es como conocer todo el ámbito emocional en el que uno se desenvuelve con ese tipo de circunstancias. Y finalmente una película muy padre que se llama Estrellas en la Tierra. Es una película de la India, de un niño que tiene dificultades en una escuela y un maestro de arte le ayuda mucho como a explotar ese tipo de situaciones. Y lo que mencionamos en algún momento, los niños no son números. No es porque uno tenga 10 ya va a ser el mejor, ¿no? O es lo mejor que puede sacar el niño y va a ser exitoso, sino que también puede desenvolverse en otras áreas, y es una película que la pueden ver en familia, está muy padre, y más allá de la cuestión de las personas que presentan alguna dificultad, para los padres, para que también puedan alcanzar a percibir y comprender algunas cosas muy importantes. Sean mis recomendaciones. Excelente, Ricardo, muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte, pues hablando de la educación especial y de las dificultades en el aprendizaje, la verdad es que es un tema muy amplio, muy diverso, y pues sería pues poco el tiempo, ¿no?, que podemos destinar para poder abarcar poco. Entonces, pues yo creo que sí va a haber la oportunidad de que podamos más adelante conseguir ampliando y profundizando más en algunos de estos temas de manera más específica. Mis recomendaciones serían en torno a aquellas personas que puedan estar interesadas en, por ejemplo, esto que hablábamos respecto a poder irnos formando y capacitando en el uso de la lengua de señas, por ejemplo, y que de esta manera, aunque no tengamos la discapacidad, ni tengamos algún familiar, ni algún conocido, pero que dentro de nuestro ámbito de formación profesional o académico
nos pueda ser de mucha ayuda para el caso, ¿no? Que podamos llegar a necesitarlo para brindar apoyo a alguien más, pues yo les sugeriría que se puedan acercar a este establecimiento que se llama Gato Sordo, aquí en Morelia, en donde continuamente están ofertando esta capacitación y que ahorita de hecho están iniciando este proceso. Entonces, pues yo creo que sería una excelente oportunidad para que nos podamos ir acercando de manera introductoria al tema de la lengua de señas. Y por otra parte también para aquellos que deseen explorar de manera también inicial, ¿no? Lo que puede llegar a implicar y las repercusiones, el impacto y todas las necesidades que se pueden llegar a tener cuando una persona presenta una discapacidad, una condición especial. Pues a mí la película que me impactó por primera vez cuando la vi fue la de Ana de los Milagros, que también podría ser una recomendación y preferentemente que pudieran verla, que es en blanco y negro, ¿no? Allá de los años 60, en las que creo que se puede estar recuperando un análisis, una reflexión bastante importante respecto a la manera, ¿no?, en cómo se vive esta condición y a las necesidades que van surgiendo, de la manera también en cómo se puede intervenir. Bueno, pues ahora sí, Carmina, si nos pudieras compartir tu forma de que alguien pudiera estar en contacto contigo para resolver alguna duda, para preguntarte acerca de estos servicios que ahorita estuviste mencionando, ¿cómo lo pudieran hacer? Sí, pues podría dejarles mi correo, que es scarmibg@gmail. A lo mejor también les puede servir el Facebook de la Subdirección de Educación Especial, donde ahí les pueden mandar un mensajito al nivel. Generalmente, se me pasaba a comentar eso, generalmente los servicios que estamos en las escuelas de gobierno, y que a veces los niños que están en escuelas particulares pues no saben a dónde recurrir y cuál es el proceso, pues a lo mejor en esa parte ellos pueden orientar en las escuelas contraturno, que pudieran recibir los apoyos de los que hablamos en este tema. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ya que también tienes esta formación, ¿no?, en el aspecto de las dificultades de aprendizaje, ¿cómo lo pudieran hacer? Sí, por supuesto, me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como sic.ricardogarcía. También les dejo mi número si quieren mandarme algún WhatsApp, es 4431 98 42 30. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y a mí me pueden ubicar en las principales redes sociales con el usuario @SicCesarMendoza, o también pueden mandarme un mensaje por WhatsApp en el 4431 43 84 78. Carmina, pues solamente nos resta agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por todo el enriquecimiento con tus comentarios y con tus aportaciones para poder seguir conociendo y aprendiendo más acerca de este tema. Gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, también muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, una semana más aquí en nuestro programa. Sí, es una experiencia increíble y también nos quedamos como nutridos de mucha información. Espero que también todos los que nos estén escuchando se queden igual. Así es, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 82 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. Mientras tanto, también esperamos que nos puedan ayudar a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de estos temas. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental, y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.